Bautista. Con él nosotros vamos a hablar sobre calor por el calentamiento global. Está también con nosotras la doctora Madeleine Durán y con ella vamos a hablar sobre el tema que tratamos todos los años para esta fecha, que tiene que ver con alimentación y calor. Nelson, vamos a ver. Parecería como que es el apocalipsis porque al calor, al polvo del Sahara, a la lluvia, a la tormenta, se le siguen añadiendo cosas. Parecería como que se le siguen añadiendo cosas. Entonces, hablemos un poco sobre... leí en algún lugar, no sé si será así, Nelson, que podría tratarse de un fenómeno de la niña este año. Bueno, buenas tardes ante todo. En efecto, aquí se nos está dando como mucho con demasiado en esta temporada. Tal como dices, apenas hoy ya el polvo de Sahara nos cubre nuevamente con una tormenta que pasó hace apenas unos días. Y todo eso siempre ha sido parte del ciclo natural, del planeta. O sea, no es una anomalía en este momento el tema del polvo de Sahara, ni tampoco son las tormentas. Siempre han existido. El único detallito que la está complicando últimamente son estos fenómenos que de buenas a primeras siguen un ritmo anormal. Por ejemplo, el caso de la tormenta Laura, que pasa por aquí con vientos menos de 100 kilómetros por hora, llega ayer a las costas de la Florida, a las costas de Texas y Luisiana, con vientos sobre los 220 kilómetros por hora. Cuando tú le dices a una persona que la temperatura, la diferencia nada más son 2 grados o 3, dice, bueno, de 27 a 29 grados no puede ser gran cosa. Bueno, pero para que el público que nos escucha entienda, esos 2 grados de diferencia fueron precisamente los que alimentaron para darle fuerza a la tormenta Laura para convertirla de buenas a primeras, de un día para otro, en un huracán categoría 4. ¿Por qué es esto? Porque los huracanes se alimentan del calor del mar en combinación con el calor de la atmósfera. Y la temperatura del Golfo Pérsico, del Golfo de México, que es donde desde que salió de aquí, pasó por Cuba, entró en aguas del Golfo. Esa temperatura media entre 24 y 27 grados hubiera pasado como una tormenta, pero la temperatura del Golfo estaba entre 29 y 31. Esos 2 grados de temperatura le dieron a esa tormenta la fuerza suficiente para devastar el estado de Luisiana y parte de Texas, y con decir que en costos económicos ya se hablan de cifras de más de 100 mil millones de dólares, estamos hablando de que son cosas que 2 grados sí importan. Para cuando comenzamos el programa, vimos que había registrada ya una muerte. Exacto. O sea, el costo en vidas humanas, que obviamente no tiene un precio, pero el costo en dinero, el costo financiero de los países, cuando estos 2 grados importan, es quizás lo que tiene a medio mundo preocupado. Entonces decía del fenómeno de la niña y el niño se turnan en ciclos. Unos provocan una oleada de calor fuerte y otra una oleada de lluvias anormales. Es un fenómeno relativamente reciente, meteorológicamente hablando, de sus estudios, aunque se sabe ancestralmente que existía, pero el problema que se está dando es que su frecuencia ha sido alterada. Me explico. En el país teníamos tradicionalmente en la isla un ciclo de lluvia que el que del campo sabe que aquí se sembraba en mayo. Sí, sí. Siempre llovía en mayo. La sequía, por ejemplo, en la región del Cibao, duramos 4 años de sequía hasta 2016-2017. Después entramos en sequía de nuevo y la mayoría de los ríos del Cibao todavía están sufriendo los efectos de esa sequía, en veces por los efectos del Niño y otras veces por los efectos de la Niña. En veces por demasiado lluvia junta en un momento que no debe ser, como en noviembre de 2016 en la parte norte de Puerto Plata, por ejemplo, y en veces por sequía que se extiende más allá de la cuenta. Entonces tú juntas esos 2 grados, nada más de diferencia de la temperatura media, con el tema del polvo de Sahara, con el tema de la niña, con el tema del calentamiento global y del cambio climático, y se da un cóctel perfecto para que la gente de verdad lo sienta. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad nuestra en esto? Mira, una de las cosas más dolorosas que hay que explicar, fíjate, hago un pequeño paréntesis, hoy justo empezamos mañana uno de los entrenamientos globales en tema de crisis del clima que damos con la Fundación de Al Gore, y sirvo en este caso como mentor, como dominicano, el único dominicano mentor eso. De las cosas más difíciles que tenemos que explicar en las islas es que nosotros contribuimos muy pocos como isla a el tema
del efecto invernadero. Contribuimos poquísimo, independientemente de Punta Catalina, que si carbón, que las plantas eléctricas y que todo lo contaminante que arrogamos. Es poco, pero es mucho lo que la crisis del clima provoca en islas como la nuestra. Nuestra contribución es más bien como seres humanos. Como seres humanos que debemos, aunque no contribuyamos mucho, pero nosotros tenemos que empezar poco a poco a desmontar esas situaciones que generamos nosotros para que esos efectos se produzcan. Por empezar por lo más sencillo, con el tema de la producción del plástico y los contaminantes en base a plástico y en base a petróleo. De ahí vamos escalando hasta el tema del ahorro energético, el tema del ahorro del agua, el tema de los vehículos de combustión, que todavía en nuestro país hay muy pocos vehículos eléctricos o de combustible fósil. El tema de la matriz energética nuestra, que depende mayormente de fósiles y muy poca, el 30% apenas en el mejor de los escenarios es en base a energías renovables, pero está en lo que sí podemos hacer. ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, nuestro papel en este momento es prepararnos para mitigar y para tratar de adaptarnos a los efectos de la crisis del clima. Depende de quién lo mida, para que la gente nos entienda. Entre el lugar 8 y el lugar 12 a nivel mundial está nuestra isla, junto con Haití, como las más vulnerables por los efectos del clima. Y eso se va a manifestar en todos los órdenes. De hecho, nosotros lo hemos podido apreciar, Nelson, porque con estas lluvias los hidrantes están saturados de basura y la ciudad se inunda. Estamos viendo con las lluvias pasadas como en las cañadas muchos puentes se tapan precisamente por la cantidad de plástico y eso que tú estás diciendo. Emitimos muy poco del efecto invernadero, pero nuestra producción de plástico sí es significativa para el tamaño de la isla. Si nos vamos a lo que ha ocurrido con Pedernales, por ejemplo, y lo que estaba ocurriendo con la laguna de Cabral, que la de Cabral o la de Oviedo, la de Cabral, que estaba completamente seca. Nosotros estuvimos al principio de la semana leyendo un histórico de los huracanes que han azotado República Dominicana y sobre todo los que han azotado la zona del sur, que es la zona de mayor sequía que nosotros tenemos. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con la ubicación, tiene que ver con la población, tiene que ver con la educación o con un conjunto de las tres cosas. Ahí se están mezclando ambas cosas. Primero, en el tema de lo que decía Ámbar de los plásticos y demás, obviamente un problema de educación y un problema de legislación. Fíjense que todavía estamos rebotando con la bendita ley de residuos, que apenas hoy se conocerá de nuevo en la Cámara de Diputados, a ver si la convierten en ley o la modifican o no la modifican. Y eso nada más para empezar a educar a la gente y empezar a tomar las medidas con el tema del exceso de los contaminantes plásticos, lo que uno llama plástico chatarra, plástico de un solo uso como el foam. Lo otro es con nuestra ubicación geográfica en el Caribe. Los huracanes, como nosotros somos una isla eminentemente montañosa, normalmente si viene en esa dirección de sur-norte, que es la ruta normal, la cordillera central normalmente, digámoslo así, lo impide que pasen con la misma fuerza al norte que como pasan por el sur. Lo debilita muchísimo, por eso la mayoría afectan más al sur que al norte, por lo regular. Pero lo que hay que estar claro es que por los efectos de la crisis del clima y con las aguas del mar Caribe más calientes de la cuenta, 2 grados nada más calientes, son suficientes para que los huracanes con menor fuerza nos impacten más. Y podemos hacer un ejemplo muy práctico para que quiera discutir con que esto siempre ha pasado. El huracán María se convirtió en un huracán categoría 5 llegando a Puerto Rico hace apenas 3 años de eso. Fue de la noche a la mañana que se convirtió en categoría 5. Eso es lo que se llama una anomalía climática severa. Eso no es normal. Y eso nada más es posible cuando las condiciones del mar y de la atmósfera son totalmente anómalas y es lo que estamos provocando como seres humanos. Ahora, la pregunta es, bueno, tenerte como técnico es un privilegio, es un prestigio, pero no nos sirve de mucho tenerte si nos quedamos en hacer un análisis y no utilizar tus conocimientos para servir de vehículo de comunicación, de educación, de creación, de conciencia, de aportes de soluciones, porque de repente yo desde aquí digo, bueno, acaso no tiene nada que ver conmigo, eso es Punta Catalina, eso es a gran escala, yo no tengo nada que hacer con eso, pero yo sí tengo que hacer. Entonces, ¿qué es eso que yo tengo que hacer? A propósito de lo del huracán, vimos un video
de un señor que estaba tirando la basura para que el agua de la cuneta se la llevara. ¿Y a dónde va a parar? Así es. Así es. Tienes toda la razón. Primero que nada, el honor es mío poder compartir con una audiencia como la de ustedes, que aunque sea solo para mujeres, pues siempre es amplísima y siempre uno recibe mucha retroalimentación. Fíjate, nosotros hay algo que siempre podemos hacer con ley y sin ley, y es un tema de educarnos. Y ahí no hay un tema que tenga que ver con pobreza ni con riqueza, sino con educación. Como uno siempre dice, uno tiene derecho a ser pobre, pero no a ser sucio. Entonces, el que tú vivas a la orilla de una cañada no te da derecho a que tú arrojes toda esa basura, esa cañada. La mayoría de las cañadas del Gran Santo Domingo y de Santiago en algún momento fueron arroyos y en algún momento fueron cristalinos. Si te comento las que yo vivo en Santiago, yo recuerdo dónde me bañaba y a dónde la gente pescaba en mucho de lo que hoy son llamadas cañadas. Se le mudó gente al lado, le empezaron a verter cloaca y la convirtieron en lo que hoy llaman despectivamente cañada. El que tú ibas al lado de una cañada no te da ningún derecho a que tu basura vaya a parar esa cañada, porque esa cañada, que es un arroyo que normalmente alimenta un río, como ustedes en Santo Domingo, el caso de los Ama y de la Isabela, pues entonces ocurre eso. Para mí, como ciudadano y como dominicano, es hasta vergonzante saber que el Intersector 4, ese aparato que donaron los Países Bajos, lo haya averiado la cantidad de basura y de cajones de nevera y todo lo que pasó con la tormenta ahí en el Osama. Ese dispositivo está muy bien, pero si nosotros no hacemos un trabajo parte atrás, en todos esos sectores de clase, de quintiles bajos de la población, de clase media y de clase alta también, insisto, no es un problema de dinero, es un problema de educación. Mientras las personas de clase media y clase alta no cambien la botellita de agua que arrojan a la calle o al vertedero por una botellita reusable, mientras no cambien todos esos plásticos de un solo uso que mientras más poder adquisitivo tú tienes, obviamente más puedes comprar. Claro. Ese segmento de la población que tiene poder adquisitivo es el que tiene que presionar a ese restaurante que aunque le suba 5 pesos al servicio de comida, 10 pesos, lo haga en un empaque que sea reutilizable o un empaque que sea reutilizable. Nelson, en ese caso, porque yo sí soy, yo me uno a esa lucha. De hecho, yo tengo tiempo tratando de reciclar. Hoy día yo estoy reciclando y a mí me toma 45 minutos llevar mis desechos a un centro de acopio, 25 minutos ir y 25 minutos de regreso a mi casa. Y eso que tú hablas de la educación es muy cierto. Hay muchas instituciones, muchos restaurantes que se están poniendo, por ejemplo, un calimete de cartón y la gente se queja. Yo creo que también deberíamos tener un régimen de consecuencias que sea significativo. Es viable el poner multas a los ciudadanos, Nelson. Bueno, ahora mismo no. La ley esta famosa que decía hace un momentito, que se llama Ley de Manejo Integral de los Residuos, que está en el Congreso, que debe salir en uno de estos días, impone sanciones, no necesariamente punitivas, o sea, no castigos de cárcel y demás, pero la mayoría de sanciones económicas. Yo sí creo que a los ciudadanos les duele el bolsillo. Las multas van desde un salario mínimo sin duda. Pero eso tiene que aplicarse al ciudadano que arroja a ese señor que tú dices del video, arrojando eso. Bueno, pues desde que le den la primera multa o lo sancionen moralmente, pues deja de hacerlo. Pero también las empresas grandes, las empresas que sus residuos, teniendo el potencial y la capacidad económica de hacerlo, siguen desayudando en el proceso, por no decirlo. Las que siguen produciendo envases que ellos saben que no son ni reciclables, ni reusables, ni degradables, y lo siguen produciendo por un tema económico, cuando pueden hacer como han hecho la mayoría de las industrias del mundo, lo cambian por uno, que sí sea posible y que puede subir mínimamente el precio y apartamos la diferencia, yo como consumidor y tú como productor. Entonces la ley sí manda a que haya un régimen de sanciones. Por eso nosotros tenemos urgencia a que ese régimen de consecuencias entre en vigor. ¿Por qué? Porque en este momento nadie tiene la autoridad práctica, medio ambiente la tiene, pero no tiene la posibilidad logística. Las alcaldías tampoco. Si te ponen una multa y tú no la pagas, no pasa absolutamente nada. No pasa nada, claro, claro. Por eso no, y además, a ver si están actualizadas las multas. Sí, la ley nueva la actualiza y la pone en salarios mínimos. Cuando el salario mínimo sea 100,000 pesos ya y son 30 salarios mínimos, ya tú sabes lo que te toca. Eso es válido y eso es necesario. Y es necesario que la ley de educación esa que fue aprobada hace unos días y la nueva ley de residuos también implica que se eduque a los niños desde, porque la generación nuestra no es que se perdió, pero es difícil enseñarnos a reciclar a nosotros. Yo veo a Ámbar en eso y maravilloso, te veo a ti con tu termo reusable y eso es fantástico.
Pero fíjate que las imágenes de Palacio, de las reuniones, siguen saliendo con botella de agua. Las imágenes del cambio de transición de gobierno son como botella. Si el liderazgo de arriba no manda un mensaje, si el gobierno no deja de comprarle a los comedores económicos 100,000, 200,000 fondos diarios para dárselo a la gente, si el Ministerio de Educación no deja de comprar esos envases con un sorbetito, son, señores, 60 millones de envases al mes que emite el Ministerio de Educación en compras nada más. Si no deja de hacerlo desde la cúpula, desde abajo, va a ser un poco difícil. Claro. Lograrlo con educación, que el niño mismo diga, no, yo no quiero eso, deme eso sin el calimete, porque el sorbete. Y así por el decididamente es ahí donde hay que empezar. Es ahí donde hay que empezar. Porque, y para despedirte, por ejemplo, con el uso del agua, yo soy una mujer de 58 años y yo sigo escuchando, el agua es vida, no la desperdicies. Y yo no te puedo pasar por un lugar donde yo vea una llave goteando. En mi casa no puede haber una llave goteando. A mí se me produce cualquier tipo de goteo o de escape de una llave y yo estoy buscando una gente que la arregle, pero de inmediato. Si estoy fregando, no cierra la llave, bájale la presión a esa llave. Ten cuidado, deja las luces apagadas, no dejen luces prendidas. Entonces esto viene desde mi educación de cuando yo era chiquita. Entonces, definitivamente, si nos enfocamos en ellos, ellos son fiscalizadores de un cumplimiento con el respeto al medio ambiente. Yo creo que sí. Creo que los niños son los grandes fiscalizadores. Y ahora hay que tratar de cerrar una brecha importante que hay en el sistema educativo. En los colegios privados esto es casi norma ya, la educación ambiental y tú ves que sí. los niños, pero en la escuela pública todavía hay que ponerle más empeño porque habrá una brecha y esa brecha ya va a dejar de ser social, va a ser una brecha educativa fuerte en materia de conservación. Y cuando los ciudadanos sepan que, por ejemplo, escuchar al director de la CAS decir que tienen agua garantizada hasta fin de año gracias a la tormenta Laura. Cuando un país llegue a ese extremo, que tiene que pasar una tormenta para abastecer sus presas, el agua del Gran Santo Domingo, señores, viene de Valle Nuevo, que no solo regula nuestro microclima, el clima de la isla, también produce agua para 7 de cada 10 dominicanos de algún modo. Wow. Si nosotros no entendemos esto... ¿Qué daño se le hizo a y el año pasado con la pasada gestión de medio ambiente? Se le hizo demasiado daño a Valle Nuevo. Bueno, pues... Si llegamos a ese extremo de que hay que esperar una tormenta para que Santo Domingo tenga agua y no cuidamos Valle Nuevo, estaremos perdidos. Gracias, Nelson. Un abrazo muy fuerte. Gracias por aceptar nuestra llamada como de costumbre. Nos vamos un momentito a publicidad, en nuestro último corte de publicidad. Conversamos con la doctora Madeline Durán sobre calor y alimentación.